Bien, pues empezamos la segunda sesión de la mañana, que va a ser una sesión de comunicaciones. La primera será más larga, es una comunicación invitada. Vamos a intentar, por tanto, también ser muy rigurosos con el tiempo. Hay detrás de cada una de ellas un pequeño espacio para preguntas, de todas maneras. Nuestro primer participante es Manuel Alfonseca, que es doctor ingeniero de telecomunicaciones. Ha trabajado muchos años en la empresa privada, pero también en el mundo académico. Ahora es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un autor muy prolífico, tiene publicados más de 50 libros, algunos de texto, otros sobre ciencia, otros sobre religión y su relación con la ciencia, pero también muchos libros de literatura juvenil. Próximamente vamos a presentar uno que se llama Cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción, que yo ya he podido leer como primicia y es sin duda interesantísimo. Además es autor de un blog que se llama Divulciencia, que ya lleva más de 11 años en marcha y todas las semanas hay un artículo de divulgación, siempre con toques filosóficos y religiosos, interesantísimo. Hoy él nos va a inaugurar esta sesión dedicada a la inteligencia artificial con una charla que se titula ¿Qué es la inteligencia artificial? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Mi presentación va a constar de 4 partes. La primera es una breve introducción para aclarar un concepto. La segunda es la definición de lo que es la inteligencia artificial y en qué situación se encuentra ahora mismo. La tercera, perspectivas futuras. Y la cuarta, pues en una sola transparencia mencionaré algunos fracasos históricos para poner un poco de orden en las exageraciones que se oyen de vez en cuando. Lo primero que quiero es distinguir lo que es la información y la inteligencia. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene 32 millones de libros, lo que equivale a una información de aproximadamente igual a 20 terabytes. Pero la inteligencia que tiene es ninguna, 0. A menos que contemos a los vigilantes nocturnos cuando están paseando por dentro. O sea, no es lo mismo información que inteligencia. La inteligencia hace uso de la información, pero la información sola no puede hacer nada inteligente. En un ordenador, que normalmente se compara mucho con estas cosas, los ordenadores actuales siguen la arquitectura de von Neumann, que consiste en que hay una unidad de proceso que ejecuta instrucciones, hay una memoria y ahí está la información y contiene datos, y luego hay un programa, un algoritmo o algo, un conjunto de algoritmos que actúan sobre los datos. Muchas veces se intenta relacionar el programa, el algoritmo, con la inteligencia. O sea, igual que la memoria es información pero no inteligencia, el programa que actúa sobre la memoria pues podría considerarse que es inteligencia. Pues no. En una computadora la información está en la memoria, la inteligencia no está en el programa, sino en el programador del programa. Esa es la verdadera inteligencia. El programa es algo que se ejecuta y hace lo que le han ordenado que haga. Y ahí no hay ninguna inteligencia. Bueno, esa es la introducción. Pasamos a la segunda parte, definición y situación actual de la inteligencia artificial, y voy a hablar dentro de ese campo de aplicaciones actuales de la inteligencia artificial. En los medios, pues hablan mucho de inteligencia artificial, pero no saben de lo que hablan. Últimamente se está viendo que cuando hablan de algo inteligente, en realidad quieren decir automático. He visto anuncios, noticias, donde decían que han hecho un basurero, un recolector de basuras inteligente porque tiene una conexión wifi. Eso es inteligencia. Y por otro lado, llaman inteligencia artificial a lo que antes se llamaba informática. El término de inteligencia artificial lo creó John McCarthy en 1956 en un seminario de verano en la Facultad de Dartmouth, en Hanover, USA.
y lo definieron así: proceso de información simbólica por medios heurísticos. Bueno, se entiende muy bien, ¿no? ¿Qué quiere decir información simbólica y qué quiere decir medios heurísticos? La heurística, en informática, hay otra definición que viene en el diccionario de la Real Academia, pero voy a hablar aquí de la definición informática. Es una técnica diseñada para resolver un problema cuando se ignora si la solución es correcta, pero que usualmente produce un resultado suficientemente bueno. Por ejemplo, hay una red neuronal que existe desde los años 80 que resolvía el problema del viajante de comercio. Ahora, no aseguraba que la solución fuera la óptima, pero daba una solución suficientemente buena. Luego cumplía esta condición. Luego se podía hablar de inteligencia artificial en ese caso. Los problemas de inteligencia artificial tienen que cumplir unas condiciones, y es que parte de la información debe ser simbólica. Un programa que se dedique a hacer operaciones con números no es inteligencia artificial, porque no hay información simbólica. Información simbólica, pues lo más sencillo es que sea textos, por lo menos. El espacio de configuración debe ser extenso. Eso lo que quiere decir es que debe ser difícil encontrar la solución porque hay un espacio formado por los parámetros que pueden cambiar, que puede variar de muchas maneras posibles. Y que existan reglas heurísticas que eviten la explosión combinatoria. Normalmente en este tipo de problemas pues se produce una explosión combinatoria, es decir, que a medida que aumenta el número de casos, el número de elementos con los que trabajamos, el número de posibilidades crece exponencialmente, combinatoriamente mejor. Pero que debe haber alguna regla heurística que lo evite, que nos permita encontrar soluciones, si no las óptimas, al menos lo bastante buenas. Y que las reglas se extraigan de la experiencia, las reglas que use el programa para resolver el problema que se le plantea, utilice experiencia previa, que significa simplemente guardar información sobre casos anteriores y qué solución hubo y si fue buena o si fue mala. Tenemos dos tipos de inteligencia artificial. El primero se llama inteligencia artificial débil. ¿Y eso qué es? Es lo que sabemos hacer con un ordenador. Es decir, toda la inteligencia artificial que tenemos ahora es débil. Además, el término es un poco variable. A medida que vamos avanzando, los nuevos programas que hacemos con inteligencia artificial pasan a ser débiles en el momento en que sabemos cómo hacerlos. Parecen inteligentes, pero no piensan. Y por otro lado está la inteligencia artificial fuerte, y esta no existe. No hay ahora inteligencia artificial fuerte. Y ahí se habla de máquinas tan inteligentes como el hombre, o que máquinas más inteligentes que el hombre, superinteligencias. Pero esto ahora no existe. Vamos a pasar al apartado de las aplicaciones de la inteligencia artificial débil. Y voy a mencionar 4. Razonamientos lógicos y matemáticos, juegos de inteligencia, proceso del lenguaje natural y proceso de imágenes. Los razonamientos lógicos y matemáticos tratan de reproducir en programas la forma de razonar de los seres humanos, pero los seres humanos no razonan solo de una manera única, sino que hay 3 modos de razonamiento principales, que son la deducción, que se emplea en las ciencias exactas, la inducción, que se emplea en las ciencias naturales, y la abducción, que se emplea en las ciencias humanas. No tenemos tiempo para entrar en detalle, pero lo que sí puedo decir es que el problema de la deducción por parte de máquinas está totalmente resuelto, que el problema de la inducción y de la abducción no están resueltos en absoluto. O sea, no hay máquinas ahora capaces de inducir ni de abducir. Puede haber modelos sencillitos, pero no está resuelto el problema. Segundo tipo de aplicaciones, los juegos de inteligencia. Aquí ha habido muchos avances últimamente. Cuando McCarthy creó el término inteligencia artificial,
el grupo de personas reunidas allí en ese seminario predijeron que en 10 años resolverían el problema de tener programas que fueran capaces de ganar al campeón del mundo de ajedrez. Se quedaron un poco cortos, porque no tardó 10 años, tardó 40. Pero el problema se resolvió. El primer problema de juego de inteligencia que se resolvió fue el del juego de damas, que es mucho más sencillo, claro, que el ajedrez. Arthur Samuel, de IBM, en 1956, escribió un programa que, además, aprendía, en el sentido de que guardaba información sobre los juegos anteriores y el resultado, y que en pocos años, para 1960 o así, consiguió igualar al campeón del mundo de damas. Ese mismo programa, el primero que se hizo. ¿Qué quiere decir igualar al campeón del mundo? Que empataba todas las partidas. En damas es un juego tan sencillo que cuando un jugador es lo más perfecto posible, lo más que puede conseguir es empatar con otro jugador igual de perfecto que él. El ajedrez llevó un camino mucho más largo. En 1997, en vez de 1968, venció al campeón del mundo, un programa, Deep Blue, de IBM. El campeón del mundo era Garry Kasparov. Y en 2017, un programa de Google llamado AlphaZero, a base de jugar cientos de miles de partidas consigo mismo, consiguió también llegar a ese nivel de campeón del mundo. Este sistema se ha empleado con más juegos. El backgammon, por ejemplo, el chaquete en español, pues también consiguieron vencer al campeón del mundo pronto, en 1980. El Go, hay un programa AlphaGo también de Google que utilizando el mismo sistema que el del ajedrez, consiguió también ganar al campeón del mundo. Lo malo es que después se descubrió que este programa perdía con principiantes. O sea, había conseguido ganar al campeón del mundo, pero perdía con principiantes. ¿Por qué? Pues porque los principiantes jugaban de una manera que el programa no estaba acostumbrado a encontrar. El shogi, ajedrez japonés, también se ha utilizado el mismo sistema AlphaZero para conseguir llegar a altos niveles. Y luego hay otro tipo de juego, el Jeopardy, que es un juego de preguntas y respuestas donde lo que importa es responder lo más deprisa posible. Y un programa en un ordenador llamado Watson de IBM venció a los dos mejores concursantes de la historia del programa en 2011. O sea, lo de los juegos de inteligencia está bastante bien resuelto. Lo que pasa es que una vez que se resuelve un problema, parece que ya no era tan inteligente. Desde luego, los programas que se usan para el ajedrez pues se basan simplemente no en cómo funcionan los seres humanos. Los jugadores de ajedrez, maestros, lo que hacen es estudiar solo unas pocas direcciones, pero con gran profundidad, mientras que los programas de ajedrez por ordenador lo que hacen es analizar miles de millones de posibilidades, calificarlas y quedarse con la mejor. Eso es un procedimiento que a primera vista parece menos inteligente. El tercer grupo de aplicaciones de inteligencia artificial débil tiene que ver con el proceso del lenguaje natural. Esto está de moda ahora porque se han puesto en marcha muchos programas de generación automática de textos en lenguaje natural, que se llaman, a mí me gusta más llamarlos que inteligencia artificial, grandes modelos de lenguaje, o LLM por las siglas en inglés. El primero fue ChatGPT, hace 2 años. Va para 2 años. Y después ha habido otros muchos. Se trata de generar respuestas a preguntas. Eso es un tema de inteligencia artificial que se viene trabajando desde hace muchas décadas, que se llama Natural Language Generation, NLG. Lo que ocurre es que aquí tenemos un algoritmo sencillo para generar una respuesta, una red neuronal profunda que contiene muchísima información. Entonces, recordemos la diferencia entre información e inteligencia. El algoritmo es muy sencillo, lo que podría considerarse paralelo de la inteligencia, pero la red neuronal profunda contiene muchísima información y nos permite acceder a ella de forma rápida. Entonces, la red neuronal profunda con esa información que se obtiene a partir de cientos de miles de millones de archivos sacados de Internet, esa información es información, inteligencia cero.
Y el algoritmo, bueno, este es otro ejemplo de un sistema de este estilo, y DeepSeek en China, pero voy a hablar luego del algoritmo. Estos sistemas se entrenan con archivos de texto y con ellos se construyen dos almacenes de datos. Yo hice un modelo con programación clásica, pero estos se almacenan en una red neuronal donde ni siquiera el autor de la red neuronal sabe dónde está precisamente cada dato. Y entonces los dos almacenes de datos son una lista de palabras sin repetición. Todas las palabras que aparecen en esos archivos de texto están en una lista, sin más. No hace falta que esté ordenada, ni orden alfabético, ni nada. Y luego en la red neuronal lo que hay son índices a la sucesión de palabras de los textos. Es decir, si en un texto aparecen las palabras viajes en el tiempo, por ejemplo, pues habrá un índice de la palabra viajes, que es una palabra, otra a la palabra en, otra el y otra tiempo. Y el algoritmo de generación, de generar cuál es la contestación a una pregunta, yo lo reproduje con 18 instrucciones. O sea, imaginen la cantidad de inteligencia que hay en ese algoritmo. El algoritmo de generación convierte las palabras de la pregunta en índices a la lista. Busca esa lista de índices en los datos guardados en la red neuronal y extrae la palabra que va detrás de esas n palabras en los datos acumulados. Pues es posible que sean varias. Si son más de una, se elige una aleatoriamente en función de la probabilidad que hay por el número de apariciones de cada palabra detrás de la anterior. Y cuando se añade una palabra nueva, se vuelve a repetir el proceso con esa palabra al final, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y da la casualidad de que salen textos que parecen humanos. ¿Qué problemas tienen estos sistemas? Pues tienen muchos problemas, pero no son informáticos. Tienen problemas legales, porque se han transgredido derechos de autor al coger toda la información que hay en Internet y meterla en esa red neuronal. Y entonces hay varios pleitos en marcha. Ayer leí que se había resuelto un pleito porque la empresa que había utilizado la información va a pagar a las asociaciones de autores que les habían llevado al pleito, creo que eran 1.500 millones de dólares. La asociación esa ya va a estar va a tener resuelto el problema de su existencia durante mucho tiempo. Pero esto es un problema de estos sistemas. Otro problema es quién es responsable de las transgresiones. O sea, ocurren transgresiones. Bueno, pues resulta que Google, OpenAI y Microsoft quieren que el responsable sea el usuario de la herramienta. Entonces esto parece que es una caradura impresionante por parte de las empresas. Pero a veces tiene sentido. Por ejemplo, si una persona coge uno de estos sistemas y le dice, escríbeme una novela que empiece con esta página. Le da una página y el sistema continúa. Y la página la ha copiado de un texto de una novela que ha escrito otro señor. Lo más probable es que le salga la novela entera. Si luego él la publica, obviamente él es el responsable, no la empresa. Pero hay otros casos más dudosos en donde se puede considerar que la responsable puede ser la empresa. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. Pasamos al proceso de imágenes, que tiene una situación muy semejante. Hay muchos problemas de proceso de imágenes, robótica, realidad virtual, generación de imágenes, aplicaciones militares, ahora están de moda, y el transporte automático en un vehículo sin conductor. Voy a hablar solo del tema del vehículo sin conductor porque no hay tiempo para más. Entonces, el vehículo sin conductor es un problema que empezó a resolverse en los años 80 en la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos y consiguieron un vehículo que corría por el campus con un máximo de 10 kilómetros por hora. Bueno, parece que no es mucho. Y además el campus es un sitio muy fácil para recorrer y además prácticamente no había otro tráfico. Pero 10 años después, en los años 90, la Universidad de Múnich construyó un coche automático que realizó un viaje de Múnich a Copenhague a 175 kilómetros por hora por autopistas alemanas con un 95% de conducción automática. Se puede considerar desde entonces que el problema de la conducción automática está esencialmente resuelto tecnológicamente.
Se distribuye este problema en varios niveles de automatización, 6. El nivel 0 es lo que hemos venido conduciendo desde hace siglo y pico, es decir, control humano. El nivel 1, prácticamente cualquier coche actual lo tiene ya, control compartido, pero tú no puedes quitar las manos del volante. El nivel 2 es parcialmente automático, control automático, pero con supervisión humana. Tú puedes quitar las manos del volante, pero tienes que estar observando continuamente para el caso de que tengas que poner las manos en el volante. Ese sería el nivel que se consiguió en el caso del viaje este de Múnich a Copenhague. El nivel 3 es control automático con avisos. Aquí el conductor puede no solo quitar las manos del volante, sino quitar los ojos de lo que tiene delante. Puede ponerse a leer, por ejemplo. Pero si ocurre cualquier cosa inesperada, que el control automático del coche no sepa cómo resolver, hay un aviso y entonces el conductor tiene que tomar el mando. El nivel 4 es alta automatización, que es control automático en zonas preestablecidas donde el conductor no tiene ni por qué ocuparse del asunto. Y la plena automatización, que sería el nivel 5, sería el control automático total. Hasta ahora se ha llegado al nivel 4. O sea, el problema está casi resuelto, lo que pasa tecnológicamente. Lo que pasa es que hay problemas de otro tipo. Hay problemas legales. Ha habido accidentes. Y ha habido una muerte. Y era un coche de nivel 3. Y había un conductor que estaba allí, en el coche, y le juzgaron, porque la empresa consiguió lavarse las manos y echar la culpa al que estaba como conductor de apoyo, que era una chica, por cierto. Fue juzgada por homicidio por imprudencia y la condenaron a 3 años de cárcel, pero en libertad condicional. O sea, hay problemas legales. Y en coches de nivel 5, donde no hay ni conductor, ¿quién sería el responsable del accidente? ¿El autor del programa? ¿La empresa que lo ha puesto en marcha? Es una cuestión que no está resuelta. Entonces, esto hace que los coches automáticos vayan mucho más despacio de lo que se pensaba. Se pensaba que iban a estar resueltos dentro de esta década, al nivel 5, y ahora ya no se prevé eso. Esto da lugar a muchos problemas, no solo legales, sino también éticos. Y hay que partir de la base de que las herramientas no son buenas ni malas. Lo que es bueno o malo es el uso que se haga de ellas. Yo puedo usar un martillo para colgar un cuadro donde todo el mundo lo vea y eso está muy bien. O, como hizo una persona, puedo usar el martillo para intentar romper la piedad de Miguel Ángel. ¿El martillo es bueno o es malo? No es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es el uso que se haga de él. Bueno, una bomba atómica, por ejemplo, se usó para destruir 2 ciudades. Podría usarse todavía, pero también podría usarse, se ha dicho, para desviar un asteroide que estuviera a punto de chocar con la Tierra. Eso sería un buen uso. La bomba atómica no es ni buena ni mala. Lo que tienes que hacer cuando haces una nueva herramienta es prever y procurar evitar los malos usos. Entonces, si las máquinas van a tomar decisiones, nos encontramos con situaciones como esta. Un coche automático podría tener que decidir a quién debe atropellar, porque si se mueve en una dirección atropella a uno y si se desvía atropella a otro. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué harías tú en su lugar? Entonces, resulta que estas herramientas se van a usar para ayudar a las personas que toman decisiones, por ejemplo, a contratar a una persona, a conceder un crédito, a otorgar libertad condicional a un preso. Y esto tiene consecuencias éticas. Entonces, una regla que es muy importante para esto es que un ser humano no debe delegar su responsabilidad si no sabe explicarla. Entonces, esto te lo he copiado a ti. Esta regla no se puede aplicar ahora muy bien a los sistemas basados en redes neuronales porque no tenemos ni idea de lo que ocurre dentro de la red neuronal y cómo está almacenada la información. Bien, pasamos al siguiente apartado.
voy a acelerar, porque me queda poco tiempo. Perspectivas futuras de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fuerte. ¿Es posible? Bueno, las previsiones que se hacen en la prensa o en otros medios suelen ser demasiado optimistas. ¿Nos quitarán el trabajo los robots? En 2014 se dijo que esto iba a ocurrir antes de 2025. Estamos en 2025, parece que no. Para 2030, en 2016 se hicieron estas 4 previsiones. Las casas hablarán. Los niños tendrán un tutor robótico. Los defraudadores no tendrán escapatoria y los coches conducirán mejor que nosotros. ¿Lo ven ustedes esto para dentro de 5 años? Bueno, hablo de la prueba de Turing, que habla de la inteligencia en las máquinas. Si una máquina fuera incapaz de engañar a los seres humanos haciéndose pasar por humana, a más de un 30% de seres humanos habría que considerarla inteligente. Pero Searle, en los años 80, planteó que esta prueba no es válida. Con el experimento de la habitación china, demostró que la prueba de Turing no prueba que las máquinas son inteligentes. La diferencia fundamental entre una máquina y un ser humano es la conciencia. Y la prueba de Turing no detecta la conciencia. La inteligencia artificial fuerte pues, está en un mito para el ser humano desde siempre. Hacer seres humanos artificiales. El hombre igualado o superado por la máquina. ¿Vamos a llegar a eso? En un estudio realizado por las universidades de Yale y Oxford, entre expertos en inteligencia artificial, les preguntaron, ¿para cuándo? ¿Para cuándo podemos tener máquinas tan inteligentes como el hombre? Y el resultado de la encuesta salió entre 352 expertos en inteligencia artificial, dijeron la respuesta promedio para 2140. O sea, no parecen muy optimistas los expertos. En cambio, ves los medios y te lo presentan para el año 2035. López de Mántaras, que es un experto en la inteligencia artificial en España, dijo esto: a más de 10 o 15 años no hay bases serias para predecir nada. Incluso a 10 años tampoco hay bases serias muchas veces. ¿Es posible la inteligencia artificial fuerte? Pues depende de cuál sea tu filosofía. Si eres monista reduccionista, sería posible en un plazo no muy largo. Si eres monista emergentista, sería posible en un plazo muy largo. Si eres dualista, neurofisiológico o cartesiano, entonces parece que podría ser imposible, ¿o no? Pues yo he escrito novelas de ciencia ficción donde pienso en la novela que puede no ser imposible. Pero en la novela. Eso no quiere decir que yo lo piense en realidad. Y por último, algunos fracasos históricos. El programa de la quinta generación japonesa, entre 1980 y 90, querían hacer ordenadores con inteligencia artificial de base y no lo consiguieron. La iniciativa de defensa estratégica de los Estados Unidos para defender a los Estados Unidos de un ataque nuclear total. Dicen que ponerla en marcha provocó el fin de la URSS, pero la iniciativa de defensa estratégica en sí no funcionó y sigue sin estar a prueba de ataques. Cápsulas inteligentes para explorar el sistema solar, que dijeron que estarían hechas para 1999, y resulta que las cápsulas que se siguen mandando ahora son como las de antes. No ha tenido éxito. Y el proyecto Cerebro Humano, que pusieron en marcha intentando emular al proyecto Genoma Humano, y que fracasó totalmente, mucho antes de los 10 años que le habían dado de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, además por seguir las indicaciones de tiempo perfectamente. Tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta. Buenos días, le agradezco estoy aquí, delante, don Manuel. Le agradezco la ponencia. Quisiera preguntarle, me ha parecido muy interesante lo de inteligencia, pero creo que en su exposición no queda muy clara la diferencia entre inteligencia y conciencia. Según su definición, un organismo vivo, por ejemplo, una célula, sería inteligente.
que creo que reacciona en torno al entorno de una forma inteligente y resuelve los problemas. En ese sentido sí que yo consideraría que es inteligente. Según lo que usted ha planteado, ¿la inteligencia tendría grados o sería como la conciencia que es discreta? ¿O hay o no hay? Muchas gracias. Sí, bueno, evidentemente al final he llegado a la conclusión de que la conciencia es lo importante y que las máquinas actuales no tienen conciencia ni tienen visos de tenerla en un futuro próximo. Esa es lo que yo pienso. ¿Qué es posible? Pues no lo sé, porque yo no puedo predecir lo que va a pasar para el año 2140. Y de hecho yo, desde que era adolescente, me dediqué a recopilar predicciones científicas de qué es lo que iba a pasar en los años sucesivos. Arthur Clarke hizo una en el año 1960, donde llegó hasta el año 2100, y resulta que ya desde 1960 han pasado 65 años, ha pasado más de la... bueno, quedan todavía 75, o sea, estamos llegando casi a la mitad de las predicciones y resulta que solo acertó una. En todas, iba dando predicciones de 10 en 10 años. ¿Cuál acertó? Esta. El teléfono móvil, él le llamó radio individual. O sea, aparato de radio para conectarse individualmente cada uno con quien quiera. Eso es un teléfono móvil. Y la acertó en pleno, y además la acertó en ¿cuándo? En los años 80, dijo, pues fueron los primeros teléfonos móviles. Pero todas las demás fracasó totalmente. Según él, ahora estaríamos ya en Marte, dentro de 30 años estaríamos en las estrellas más lejanas, totalmente absurdo. Bueno, una de las primeras predicciones que daba era que entenderíamos el lenguaje de los delfines enseguida. Y resulta que seguimos sin entender el lenguaje de los delfines. Bueno, pues las predicciones fracasan. Yo no puedo hacer predicciones a largo plazo. Y a corto plazo, pues procuro no hacerlas tampoco. Pero desde luego, como mucho, dudo de las predicciones que hacen otros. ¿Es posible la conciencia en las máquinas? No lo sé. Muchas gracias por recordarnos todos esos conocimientos. Una pregunta. ¿Puede reírse la inteligencia artificial de un chiste? Por ejemplo, ¿puede reírse, entender? Por ejemplo, si yo le digo, van dos sordos y uno le dice a otro, ¿vas de pesca? No, voy de pesca. ¿Qué pasaría con la inteligencia artificial? Gracias. Que si puede reírse de un chiste de la inteligencia artificial. Creo que ha habido un caso en que han dicho que un robot se había reído, vamos, no se había reído, que había contestado a una broma haciendo lo mismo, pero yo creo que se pasan un poco de rosca. Lo que había ocurrido es que una persona le ofreció una cosa a un robot que lo tenía que coger y cuando fue a cogerlo al robot, la persona lo retiró y lo hizo un par de veces. Y entonces, cuando el robot tenía que devolvérselo, fue a cogerlo a la persona y el robot lo retiró. ¿Eso es humor? Pues no lo sé. A lo mejor es simplemente imitación. Yo no sé si sería posible programar el humor en el sentido de que un programa detecte que algo se ha dicho en broma y que conteste con otra cosa dicha en broma. Yo creo que es posible. Pero eso es que el programa tiene sentido del humor. Sería dudoso, por lo menos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Vamos a pasar al segundo.